Mi nombre es Miguel. Vale, justo se está grabando ahora. Bueno, como comentaba, mi nombre es Miguel, soy el CEO de la compañía y un poco el que ha puesto fuerza en que esta línea saliera adelante, la línea de movilidad asistida que le hemos llamado, en este caso con nuestro primer modelo, el exoesqueleto. Eres mi compañero CAE. Encantado, muy buenas. Yo soy Caetano, llevo toda la parte de ventas y demás y la dirección comercial y estoy también enfocado en toda la línea del exoesqueleto junto Mm. con Miki. Bueno, venimos a contaros un poco acerca de la historia de la compañía brevemente, el por qué hemos decidido empezar a comercializar y a traer un exoesqueleto, un poquito las características y lo que podemos encontrar a nivel de funcionamiento y de posibilidades que nos ofrece este dispositivo. Y luego veremos también una parte muy importante, que es lo que creo que nos interesa más a todos, y es hasta dónde podemos llegar con el exoesqueleto, para qué perfiles va dirigido y las expectativas que podemos tener y de qué manera puede ayudarnos aquí un aparato como este, ¿vale? Exacto, eso es muy importante porque al final cada patología es un mundo, cada persona es un mundo y, bueno, aparte de que estaremos presencial en uno de los eventos que realizáis para que lo podamos probar en persona, pero bueno, previamente también para ir haciendo un pequeño check de qué cualidades hay, en qué casos está más indicado y en qué casos está menos indicado, así también para que nos podamos ir haciendo un esquema en la cabeza. Bueno, para que entendáis un poco de dónde nace Wellbeing. Mi socio es un jugador de baloncesto profesional y yo soy fisioterapeuta. Yo trabajaba en el Comité Olímpico Chino y desde hace un montón de años trabajaba con mi socio como su fisio también. Él ha estado mucho tiempo en China también jugando en torneos allí y allí empezamos a ver un mundo de dispositivos de innovación, tanto a nivel deportivo como a nivel de salud, que era enorme. Y como fisioterapeuta y jugador de baloncesto dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad para Perdona, seleccionar lo que nos perdona, gusta. Caetano. ¿Sí? Sí, Sí. perdona que te interrumpa. Es que se ve un poco pequeña la presentación, al menos. A ver. O sea, no se ve en toda la pantalla. A ver, ahora. ¿Ahora? Sí, ahora es mejor, mejor. Pero yo creo que se podría hacer más grande, pero está mejor que antes. A ver, ahí Gracias. mejor. ¿Ahí lo veis bien todo? Y lo que pasa es que se pierde un poco por fuera. A Pero ver. está bien, así está mejor que antes. Gracias. Vale, Nada, nada, vamos a ver. perfecto. Bueno, como os comentaba, al final vimos un mundo por explorar y decidimos empezar a traer y a seleccionar dispositivos que a nosotros nos gustaba tanto como deportistas como a mí en la parte de fisio. Entonces ahí sale un poquito Wellbeing, nace con esa misión de traer innovación en el mundo del deporte y luego empezamos a movernos en el campo del bienestar. Ahí también entra mi compañero Kai, que es fisioterapeuta como yo. Para nosotros es muy importante entender lo que es la salud, entender el bienestar, entender la patología y un poco por eso también seleccionamos este modelo en concreto, ahora cuando entremos un poquito más en detalle, para, en este caso, el exoesqueleto es una forma de ayudar, mezclar un poco lo que es la parte de la robótica que está en un desarrollo muy grande para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo? Mejorando la movilidad en el día a día. El enfoque que yo quiero hacer es fusionar en el día a día esta parte robótica que está habiendo tan fuerte, tanta innovación a día de hoy, con cómo puede ayudar eso a las personas en sí. Entonces hay una parte en la que es la persona sana, en el que llegará un momento en el que también se fusione para que nos ayude a movernos mejor, más rápido, más lejos. Pero luego hay una parte que es donde hemos querido poner el foco a día de hoy, que es donde más utilidad veíamos, que es en ciertas patologías, al fin y al cabo, que cursan con problemas de la marcha. La marcha es uno de los principales problemas. Nosotros cuando trabajamos de fisio en alguna rehabilitación, cuando ha habido algún problema neurológico, como sabréis, la marcha es una de las cosas que más se entrena para mejorar la vida de las personas, porque al final el poder salir, el tener esa independencia es algo muy importante. Entonces, el exoesqueleto lo que se centra en este caso es para poder mejorar la marcha en ciertos aspectos. Ahora veremos también, para allá, sí, ahí, Al revés. perdón, ahí. A ver. ¿Vale? Al final no queremos que se vea como un dispositivo que va a quitarte trabajo, sino como una herramienta que te va a ayudar a ganar autonomía y que puedas moverte más o moverte más lejos o moverte más tiempo realmente. ¿Vale? Entonces, nosotros, ¿por qué empezamos con esto? Sinceramente, yo vi un dispositivo parecido hace más de 2 años y medio, hace 3 años, cuando estábamos allí. Y me pareció impresionante. El hecho de algo portátil
que puede ayudarnos a caminar, que nos puede ayudar. Allí lo utilizaban mucho, por ejemplo, cuando había muchas escaleras, en atracciones turísticas, en cosas de este estilo, pero al final lo que vimos es una utilidad a nivel patología y en el mundo clínico donde nos hemos movido un montón. Entonces, esto es una fusión de un dispositivo innovador pero a la vez portátil y que sea también capaz de entrar en la vida de las personas, porque a nivel económico también los dispositivos robóticos suelen ser a nivel económico muy, muy elevado y este tenía una pequeña fusión en lo que es la portabilidad y también esa parte económica que pueda permitir a la gente entrar. Entonces vimos que era un dispositivo que podía tener muy buena entrada y empezamos a traerlo para aprender en sí. Entonces, ¿qué hemos aprendido también en estos primeros 3, 4 meses que llevamos con el exoesqueleto? Y aquí es donde podemos ver qué tipo de perfiles va a encajar mejor o a qué perfiles está dirigido realmente. Nosotros cuando empezamos veíamos un aspecto muy, muy importante y era en el aspecto de la marcha, cuáles son los puntos que más suelen limitar la marcha en sí, y es la elevación de la pierna, ¿vale? La elevación de la pierna cuando hay un arrastre del pie, que son los casos que mejor están funcionando a día de hoy, ya porque haya habido una patología neurológica, un ictus o alguna enfermedad estilo esclerosis que cursa muchas veces con esa pérdida de la capacidad de elevar el pie, lo que nos provoca es que muchas veces acabemos arrastrándolo, tropezando, cansándonos más y dificultando la marcha en ese sentido. Entonces, uno de los casos que más hemos visto y hemos aprendido que puede funcionar muy bien es cuando hay pacientes que cursan con este tipo de patología de caída del pie, ya sea por una debilidad a nivel muscular, una debilidad o un accidente que ha provocado a nivel neurológico una pérdida de esa función. El dispositivo lo que nos va a ayudar es desde la cadera a hacer esa elevación del pie. ¿Vale? Entonces, personas con patología neuromuscular diversa, que en este caso es por lo que comentamos que siempre hay que ver cada caso en sí, nos está viniendo muy bien esas pruebas en persona, porque bueno, hay personas que cursan, si no tenemos tanto equilibrio de tronco, puede ser más dificultad, pero si la pérdida está más a nivel distal, puede ayudar un montón. Luego hay que ver cada caso realmente. Por ejemplo, casos de Parkinson era algo que no teníamos en mente, que inicialmente pudiera ayudar, y luego probando con distintos casos, como en Parkinson, esas señales siempre auditivas, visuales o motoras de elementos externos ayudan a normalizar mucho la marcha. ¿Qué pasa con el exoesqueleto? Te ayuda a tener esas señales y ese patrón de marcha más regular. Y luego incluso cuando lo quitan, como que ese patrón se mantiene. Entonces, ahora también llevamos lo que os digo, 4 meses y estamos aprendiendo mucho, que por eso también nos gusta ir en persona a ver a los sitios, sobre qué tipo de perfiles puede ser mejor. Ahora, lo que ya llevamos en ese resumen es, siempre que hay caída del pie, hay cierto control de tronco en patologías como Parkinson y ya sea una enfermedad neurológica que curse con una debilidad muscular del miembro inferior, que debilite el hecho de subir la pierna o subir escaleras. En esos gestos va a ayudar un montón. Bien, bueno, yo quiero añadir, como decía Miguel, hay uno de los puntos fuertes en este exoesqueleto y es que a nivel económico tampoco es una inversión como puede ser otros exoesqueletos que hay en el mercado. O sea, normalmente ahora nosotros estamos hablando con mucho ortopeda y con mucho profesional que trabaja con exoesqueletos y suelen ser exoesqueletos mucho más complejos, ¿vale? ¿Qué nos beneficia a nosotros en este sentido con este modelo de exoesqueleto? Que es algo que la gente puede usar en el día a día, que es mucho más portable, que es más económico y digamos que facilita todo. Pero luego, por otra parte, tiene la contrapartida de que tenemos que filtrar muy bien, como decíamos, a qué tipo de persona va dirigido. Yo, por resumir un poco lo que ha dicho Miki, lo que nos hemos dado cuenta es que independientemente de la patología que tenga la persona, independientemente de la situación, porque luego ya cada uno también tiene que entender qué quiere lograr con el exoesqueleto y de qué manera usarlo, hay dos cosas muy importantes aquí. Uno es que la persona tiene que tener estabilidad. Tiene que ser una estabilidad ya sea de manera independiente, de manera propia, o tiene que tener estabilidad utilizando algún dispositivo externo. Por ejemplo, un bastón, algún andador, alguna muleta, ¿vale? Pero el exoesqueleto hay que entender que va a aportar fuerza extra. Nos va a asistir el movimiento dándote fuerza. Y claro, esta fuerza, si no somos capaces de controlarla, de absorberla y de trabajar con ella, luego lo que puede pasar es que sea incluso contraproducente y que el riesgo de caída aumente. Entonces, por una parte, estabilidad y control. Y luego, por otra parte, tener una fuerza inicial a la hora de dar el paso, a la hora de caminar, hay que tener cierta fuerza inicial para que el exoesqueleto comience a asistirnos.
Entonces, dentro de estas dos cosas que se tienen que cumplir, pues como decíamos, lo que hemos visto más, o los perfiles que hemos visto donde más ayuda vienen a ser una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica que no esté muy avanzada, donde la persona todavía tenga fuerza de movimiento, pacientes con secuelas de un accidente cerebrovascular, sobre todo con secuelas en una pierna o en otra. Luego veremos que podemos, con la aplicación, poner foco en una de las dos piernas. Esto es algo que hemos visto que ayuda mucho. En la gente de Parkinson normalmente viene muy bien, porque como comentaba Miguel, al final es gente que tiene fuerza de movimiento, pero bueno, van con ese temblor y al final el exoesqueleto lo que hace es aportarles una guía de movimiento. Pero ya tienen esa fuerza inicial. Ahora explicaremos un poquito más. Y bueno, como comentábamos también, todo lo que son enfermedades neuromusculares y que cursan con una pérdida progresiva de la fuerza a la hora de caminar, si nos encontramos en una fase inicial de esa pérdida de fuerza, lo que vamos a lograr con el exoesqueleto es que la fase de perder fuerza se alargue, es decir, que la calidad de vida sea más larga y vamos a poder pues, aguantar un poquito más con esa calidad de vida. Ahora veremos de qué manera. Al revés. Bien, por comentar un poco más a nivel técnico, el aparato en sí. Estos nos preguntan mucho, por ejemplo, si es un aparato que pese o que sea ligero a la hora de llevar. Es un aparato muy ligero, como estáis viendo aquí en la pantalla, son 2,4 kilos, ¿vale? Luego tiene dos motores, uno a la derecha y otro en la cadera izquierda. Y aquí dejar claro que es un exoesqueleto de cadera. Es decir, si bien al ser un exoesqueleto de cadera nos modifica todo el patrón de marcha, tenemos que tener cierto control de rodilla, por ejemplo. La persona que lo utilice tiene que tener un control de rodilla y una estabilidad, ¿vale? ¿Cómo nos ayuda aquí? Esa fuerza mecánica que ofrece el aparato va acompañada de una inteligencia artificial que tiene incorporada. Esto sobre todo en lo que lo hemos notado es en la inercia de movimiento. Cuando una persona comienza a caminar, el exoesqueleto de manera autónoma es capaz de detectar con unos pocos pasos cómo camina la persona y comenzar a mejorar ese patrón de marcha. Es decir, te ofrece una inercia extra, ¿vale? Ahora veremos un poquito esto cómo lo podemos aplicar en rehabilitación. Y luego, bueno, Ah, perdón. sí, no, comentar también, me preguntan o nos preguntan mucho por el tema de la autonomía. Es un aparato que dura alrededor de 20 kilómetros, ¿vale? Se puede utilizar no solamente en rehabilitación, sino en el día a día o para ir oye, pues hacer una caminata extra. Dura muy bien la batería y bueno, a nivel de seguridad, todo lo que nosotros comercializamos también tiene la certificación europea y bueno, es dispositivo de calidad, digamos, ¿vale? Les cuento un poco de la app. Sí, metiéndonos ya en un nivel más técnico, de hecho, si quieres lo Sí. sacamos así se puede ver también, mientras lo vamos comentando. Cuando entramos en un nivel más técnico, lo bueno que tiene, como ha dicho Kae, es que tiene motores a ambos lados, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos permite? Viene con una aplicación incorporada en el que vamos a hacer el análisis de cada caso con la aplicación. Una vez encendemos y abrimos el exoesqueleto, viene con los parámetros de base, ¿vale? Con una ayuda y una asistencia inicial, una ayuda estándar, que como veis aquí a la izquierda, sería como el modo en el que comienza, ¿vale? Esta ayuda estándar es una forma en la que tiene el exoesqueleto simplemente de cuando yo me inicio el movimiento, me ejerce cierta fuerza. ¿Cómo nosotros lo adaptamos a cada paciente en sí? ¿Vale? Estos son los motores laterales, ¿vale? Esto va alojado a la cadera. ¿Cómo lo adaptamos? Cada lado lo podemos trabajar de manera independiente cuando nos vamos a una parte de asistencia, ¿vale? Como veis aquí en los Smart Parameters, ya está en español, por cierto, que Sí. ahora esta, cuando le hicimos la presentación estaba aún en inglés, ¿vale? Nos hace ciertas preguntas, ¿vale? Para que podamos ir ajustando la fuerza de cada lado del exoesqueleto en función del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, tú tienes mayor debilidad en un lado y necesitas más asistencia en un lado que en el otro para no desequilibrarte, poco a poco iremos adaptando, ¿vale? La fuerza en ese lado. ¿Cómo? Probando. Se pone el exoesqueleto, lo atamos a la cadera, ponemos ambos lados y empezamos a caminar. Entonces, ¿cómo nos sentimos con la fuerza que tiene? Si vemos que vamos muy acelerados, eso quiere decir que está demasiado fuerte. Entonces pondríamos, es muy fuerte. Y bajamos esos parámetros de fuerza. Luego, el ritmo. ¿Vamos sincronizados con cada paso? ¿Sí o no? Y vamos ajustando esos parámetros. La idea es que mediante esta encuesta podamos seleccionar cada caso, adaptarlo
a sus necesidades en sí. Y luego además se pueden guardar esos parámetros para que una vez tú ya tienes esos parámetros guardados, la siguiente vez que te lo pongas no tengas que ajustarlo caso a caso. Pero lo que queremos hacer, o por lo que hemos seleccionado este modelo en concreto, es porque esta división de parámetros va muy al detalle. La diferencia, además, cae normalmente es el que está en los casos presenciales. La diferencia de poner el exoesqueleto a ponerlo y luego el periodo de adaptación ajustamos los parámetros es enorme. Porque ahí es donde vemos, hace que la persona nos acelere y que no le ayude en la medida de lo justo. Cuando hay una diferencia entre ambos lados, hace cuando lo ajustamos que no nos desequilibre, sí que nos ayude y entonces podamos caminar de manera más rítmica. Entonces, un poco esto, no os quedéis en sí con los parámetros, la pantalla, sino lo que quiero que veáis es que son dos lados independientes, se ajusta cada caso y mediante preguntas vamos a ir ajustándolo. Normalmente también CAE se encarga de esta parte, Sí, de ayudar a cada caso. aquí hay otro punto, y es que normalmente los exoesqueletos de este tipo en el mercado se enfocan mucho a rendimiento deportivo, se enfocan a salidas a la montaña, a gente que hace trail, para rendir más, ¿vale? La diferencia es que nosotros, como venimos del mundo sanitario, este modelo en concreto, como decía Miki, que lo hemos elegido por unas cosas concretas, al final lo que hacemos es darle un background, darle un perfil terapéutico, ¿vale? Entonces, a través de de la aplicación, lo que vamos haciendo es dar ese asesoramiento, en el caso de que alguien nos compra el exoesqueleto o lo utiliza con un subrehabilitador, le vamos dando unos parámetros que se ajusten a cada perfil dentro de la aplicación y guardamos esos parámetros para que la persona una vez lo utilice ya los tenga puestos. Hay tres modos, como estáis viendo, principales. Está el modo estándar, que nos va a ofrecer fuerza de manera genérica, por así decirlo, y luego podemos ir variando estos parámetros que ha comentado Miguel. Luego tenemos el modo asistido, el cual podemos dividirlo a su vez en parámetros más específicos, y aquí es donde entra la parte de poder tocar o poner foco en la pierna derecha o en la pierna izquierda. Pongo un ejemplo práctico. Aquí hace poquito vino a probarse el exoesqueleto a nuestra oficina una persona que a raíz de un ictus, bueno, pues la persona estaba bien, pero había perdido esa fuerza y ese control en la pierna izquierda, tenía el pie equino y arrastraba el pie a la hora de caminar. Entonces él nos comentaba que lo que más le chocaba en su día a día es que se iba tropezando la punta del pie constantemente. Aquí lo que hicimos, por ejemplo, no fue directamente ponerle fuerza y ya está. Lo que hicimos fue quitar la asistencia de la pierna derecha, que en su caso no tenía sentido porque él la podía utilizar de manera correcta, y pusimos todo el foco a través del programa de asistencia en la pierna izquierda. ¿Qué conseguimos con esto? Que a la hora de caminar la pierna izquierda no la arrastrara y no se chocara y la ayudara a levantar la rodilla al caminar. Simplemente con esto a esta persona ya le mejoró muchísimo la calidad de vida. Os pongo otro ejemplo y continuamos. Hace poquito también, lo habréis visto a lo mejor en uno de nuestros anuncios, un hombre que se llama Tomás, a la hora de subir la escalera tenía que compensar mucho con la zona de la cadera para subir las escaleras porque tenía esa falta de fuerza a la hora de subir la rodilla. Entonces, para poder subir la rodilla y el pie, tenía que utilizar la cadera y hacer mucha fuerza con la cadera. El exoesqueleto en ese sentido, ¿cómo le ayuda? Lo mismo de antes. Subimos con la fuerza extra que nos aporta la rodilla y el pie y le quitamos fuerza a la cadera, de manera que no tenga que compensar. Para que lo veáis un poquito a nivel visual, ¿vale? Decidme si se ve correctamente porque no vemos nosotros la pantalla ahora. Lo que viene a ser es cuando nosotros iniciamos el gesto de cadera para elevarnos, cuando nos inclinamos, es este gesto el que hace mucha fuerza. El motor es muy potente. De hecho, inicialmente lo que hacemos es empezar en parámetros mucho más cortitos, más pequeños, porque parece que no, pero tiene mucha fuerza por algo. Por eso también hemos seleccionado este modelo. Y es este gesto de elevación el que es tan importante para elevar la pierna en esa acción inicial. Entonces, es ese gesto en el que nos va a ayudar a elevar la escalera, a no tropezarnos en el suelo, y es este, que es lo que normalmente luego cuando le pones el aprendizaje, ¿vale? Va leyendo el ritmo de la persona y cuando tú vas dando un paso, cuando ya nota que llegas al final del paso de la izquierda, entonces empieza a iniciar el movimiento en la derecha. Y bueno, luego por comentar también otra cosa que a mí me parece muy interesante. Esto es más para un uso junto a un rehabilitador, normalmente. Mm. Tiene un parámetro, como veis aquí, que es de fitness. El parámetro de fitness lo que hace es el contrario de asistir, nos ofrece resistencia, pero es una resistencia que vamos a poder modular de manera progresiva. Esto está muy bien para una rehabilitación porque todo lo que sean ejercicios que cursen con una flexión de cadera en la cual nos falta fuerza, ¿vale?
vamos a poder trabajarlos también de manera resistida junto al fisio o al rehabilitador y poder trabajar la musculatura y la fuerza. Como si En el- estuvieras en el agua, yo digo Exactamente, siempre. es muy buena referencia. Es como caminar sobre el agua. Entonces, de esta manera no solamente nos ayuda en el momento de llevarlo puesto, sino que ya estamos entrenando el músculo y estamos entrenando la comunicación también del músculo-cerebro para cuando no lo tengamos puesto. Y ¿Vale? lo bueno es que el gesto, esto viene directamente en la cadera. Bueno, me lo voy a poner aprovechando. Sí. ¿Vale? Como veis, el motor viene directamente en el ángulo de la cadera. Entonces, todo el gesto que hagamos en el resistido, ¿vale? No, lo que nos va a resistir es este movimiento desde el ángulo de la cadera, que es exactamente desde donde nace el movimiento. Entonces, para hacer el trabajo de la marcha de una manera más estática, en un espacio más corto, si pusiéramos la parte aquí del fitness, ponemos los parámetros de fuerza que queramos, que nos resista mucho o poco, y entonces todo gesto de elevación para trabajar la marcha, ese patrón de marcha que muchas veces trabajamos, va a ser ideal en esos casos. Bueno, aquí, como veis, al final es un poquito lo que veníamos contando. Eh, Hay otras empresas que también comercializan este tipo de exoesqueletos. Pero la parte en la que nosotros nos diferenciamos es precisamente lo que estamos comentando. Es toda la parte terapéutica. Nosotros no nos quedamos en vender el producto y olvidarnos de la persona que nos compra, sino que hay un proceso detrás de la compra cuando te llega a tu casa o cuando nos lo compras aquí, y es toda la parte de asesoramiento. Si bien es verdad que no somos una clínica y lo que hacemos es vender el producto, a nosotros ya personalmente, no solamente como empresa, sino personalmente, nos gusta que se utilice correctamente. Entonces, no tiene sentido vender un tipo de producto como este y no asesorar y no hacer que a la persona le sirva, ¿vale? Si no sirve, pues no se utiliza. Entonces, siempre Mm. por esa parte nosotros tenemos ese foco terapéutico, hay profesionales detrás. Eso quiero que quede muy claro, que la persona que compre el producto va a tener nuestro apoyo detrás a la hora de utilizarlo y de tener asesoramiento. Y que si no sirven, bueno, ponemos siempre 30 días de devolución, porque sinceramente, para nosotros lo más importante es que os sirva. Si os sirve, nosotros estaremos encantados y seguiremos aprendiendo. Y si no os sirve, sin ningún problema se devolverá en esos casos, ¿sabes? Al final, CAE ha preparado una encuesta que creo que eran de 35 preguntas en Ujú. total, más una parte de vídeos que siempre pedimos a los pacientes que nos suelen hablar para nosotros ya con esa pequeña guía ir haciendo checks, que eso de cara al evento probablemente la llevemos impresa para que la podáis hacer ahí o mediante un escáner. Y también a nosotros nos da ciertas señales con esas preguntas que son las que hemos visto para ir viendo qué casos sí y qué no, para qué casos sirven, porque al final el número que tenemos también son limitados, ¿vale? Entonces, si nosotros enviamos un exoesqueleto a alguien, al final queremos que es porque le va a ser útil. Si no, al final también le estamos quitando la oportunidad de tener un exoesqueleto a alguien que sí que le va a servir. Entonces, en Exactamente. ese caso, hacemos como ha comentado acá, ese seguimiento realmente. Y bueno, aquí otros dos puntos a comentar a medio plazo sobre todo. Nosotros por nuestra parte estamos creando una red de profesionales de ortopedias en todo el territorio español con los que nos gustaría comenzar a trabajar, ¿vale? Entonces, también toda persona, aunque nosotros seamos de Alicante, pues oye, toda persona del sur de España, del norte, de la zona del Mediterráneo, de Madrid, nuestro objetivo es que puedan tener su centro de confianza presencial y que puedan optar a ir ahí, probar el exoesqueleto o incluso si ya lo tienen, tener un profesional de la mano que le acompañe y le pueda asesorar, ¿vale? Que eso es lo que estamos intentando crear, digamos, esa red de profesionales que avalen el producto y que colaboren con nosotros. Y por último, en la parte universitaria, también lo que nos gustaría, estamos aquí también para aprender, en caso de que, bueno, cuando nos veamos en persona, siempre nos gusta recoger mucha información y todo eso también nos gustaría plasmarlo a nivel de estudios. Ya estamos trabajando, estamos en contacto con el Departamento de Fisioterapia de la Universidad Europea de Valencia y de la Católica también para ver cómo podemos realizar un estudio con el exoesqueleto en las diferentes patologías que estamos identificando y también generar guías de uso en función también de la patología y cada vez ir definiendo un poquito más estos casos. Entonces, todo el feedback que recibamos va a ser bienvenido, ya sea porque adquiráis el dispositivo o en persona cuando vayamos. Sin miedo, contarnos, porque toda esa información la recogemos y luego podemos hablar con la fábrica y luego podemos modificar la aplicación. Entonces, para cada vez ir adaptando el dispositivo a que sea más útil al fin y al cabo.
Bueno, ahora comentaré un poquito lo que estáis viendo aquí de la oferta exclusiva. A mí también me gustaría, antes de pasar a la ronda de preguntas y comentaros la oferta, este exoesqueleto nos sirve de entrada. Es decir, nosotros, una vez de las ventajas que comentábamos al principio, es que una vez la empresa tiene la capacidad logística de traer producto innovador, esto es una entrada de producto, pero a partir de aquí podemos ir trayendo, y de hecho es lo que estamos empezando a hacer, a traer otro tipo de exoesqueletos. A mí me consta, a través de haber hablado también con otras personas de la asociación, que en este tipo de patología, por ejemplo, un exoesqueleto muy demandante o que vendría bien es toda la parte de la zona escapular, de la zona del hombro, de la zona alta del brazo. Todo este tipo de cosas las podemos hacer con el tiempo y de hecho el objetivo es comenzar a traer más y poder ayudar, oye, pues cada vez a más perfiles de gente. Entonces, como decía Miguel, en el congreso cuando nos veamos en persona, toda la información que nos podáis dar en ese sentido para que nosotros luego podamos adaptarlo y ayudar, es bienvenida, ¿vale? Yo en marzo iré personalmente, viajaré a la fábrica y entonces lo que queremos también es, con toda esa información recogida, yo poder ver en persona más modelos, más dispositivos y hablar directamente con la fábrica para poder adaptarlo mejor. Entonces, como comenta, pues si hay algo en el tema escapular que yo pueda ver que tiene un encaje, pues entonces con toda esa información yo lo intento transmitir para acabar formalizándolo en un producto que nos pueda ser útiles. Entonces, en ese sentido, que haya comunicación entre vosotros y nosotros. Exactamente. Y bueno, luego, antes de pasar a la ronda de preguntas, aquí nos gustaría también tener un pequeño gesto y detalle por haber asistido a todo este webinar y dedicaros vuestro tiempo. Nosotros normalmente ahora mismo tenemos el exoesqueleto en precio de promoción, ya estamos hablando de 2.985 euros. Es una inversión, pero como comentábamos, a nivel de exoesqueletos es de lo más económico que hay en el mercado y intentamos hacerlo lo más accesible posible. Por eso también damos siempre 3 meses para pagar sin intereses o incluso podemos ampliar hasta 12 plazos. Siempre damos garantía de 3 años, damos, como hemos dicho, un mes de prueba con devolución gratuita y lo más importante, asesoramiento por nuestra parte. De manera exclusiva, por haber estado aquí, como decíamos, vamos a bajar el precio a 2.687, ¿vale? Y aparte vamos a incluir un regalo de producto de apoyo de los que tenemos, que yo considero que puede también ser de utilidad. Aquí no he querido poner ningún producto en específico porque creo que dependiendo del perfil y de lo que busque la persona, como esto es tan variado, alguno de nuestros productos le va a poder ayudar de una manera y otro de otra. Entonces me parecía un poco hipócrita, con perdón de la palabra, el ofrecer algo de regalo diciendo que estamos haciendo un asesoramiento personalizado. Pero que sepáis que con la compra del exoesqueleto, en este caso vamos a añadir un producto que también sea de utilidad, que sirva y de manera totalmente gratuita, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier persona que crea que puede estar interesado, que después de lo que hemos dicho, crea que cumple con las características y le gustaría probarlo o hablar con nosotros de una compra, luego nos puede hablar a un número que vamos a dejar ahora cuando acabemos la ronda de preguntas y lo tendremos en cuenta, ¿vale? Y bueno, hasta aquí. Vamos a pasar ahora a todas las preguntas y las dudas que surjan. Con vuestro permiso, quitamos la presentación. Así os podemos ver las caras, que ahora mismo no vemos el tema del vídeo y no os veo a vosotros. A ver, ahí. Vale, creo que ahora ya os veo. Ahí está. Vale, pues tenemos una primera pregunta de Jenny que pregunta que si un paciente, una persona que tiene mucha hiperlordosis, podría funcionar. Yo entiendo que esto será cuestión de verlo, ¿no? De probarlo y de hacer muchas... A ver, en este caso, la verdad, no hemos tratado aún un caso con hiperlordosis, entonces no te voy a poder decir si va a ser una limitación. Yo creo que inicialmente no tiene por qué ser una limitación, la verdad, siempre que tenga esa parte de control. Pero bueno, lo dicho, en este caso no te puedo decir porque no hemos visto un caso en concreto. Si cumple la parte de equilibrio a nivel de tronco, aunque en esa hiperlordosis, no tiene por qué haber un problema, yo creo. Hay aquí, bueno, aprovechando la pregunta, que es muy buena, por cierto, no hemos comentado, el exoesqueleto tiene también una parte incorporada de control lumbar, Mm. ¿vale? No se trata de una parte de control lumbar que nos vaya a modificar totalmente el patrón. En este caso, si hay una hiperlordosis, la hiperlordosis va a seguir y lo que hace en ese sentido es adaptarse y ser más cómodo, en este caso si hay una hiperlordosis, para que a la persona no le moleste, Mm. ¿vale? Podemos tener, digamos, una anteversión o una retroversión más o menos marcada, Sí, mira, ¿vale? de hecho.
hay una parte que tenéis que entender cuando... Vale, creo que ahora que me veo ya podemos explicarlo mejor. El exoesqueleto tiene una parte en la que tú puedes adaptar a la espalda, ¿vale? Entonces, cuando tú te lo colocas, ¿vale? Caerá así recto. Y lo que podemos hacer aquí es con el parámetro de ajuste en la zona de la espalda, va a hacer como este gesto para adaptarse más o adaptarse menos. Entonces, en ese caso, habría que variar ese parámetro para adaptarlo más y que quede más fijo en ese caso, ¿sabes? Pero bueno, creo que ahí se ha visto bastante visual. Pero que hay un parámetro en concreto para adaptar esa parte. Entonces, yo creo que no tiene por qué ser un problema realmente, pero habría que ver el caso. No hemos tenido un caso en concreto. Ujú. Vale. Alicia pregunta que de qué material está hecho y cuál sería su mantenimiento. Mm. Mira, Muy enséñalo buena si quieres. pregunta. Bueno, tenemos distintos materiales, Mm. ¿vale? La parte a destacar aquí, diríamos sobre Vamos, espera todo, que se vea aquí bien. sí, para hacer que sea menos pesado, y la parte que transmite la fuerza principalmente, que es el palo de este de aquí, está hecho de fibra de carbono, ¿vale? Luego tenemos un recubrimiento interno, que yo creo que si lo pones así cae, mira, aquí se puede apreciar, está completamente acolchado, ¿vale? Y luego tiene aquí en el lateral las baterías. Luego, esto es un metal, que la verdad que el metal en sí no lo sé, stainless steel, Sí, es que pero me le viene siempre en esto es inglés. metal en sí, digamos que es la Sí. parte más dura y lo que le da estructura Lo al que le da la dispositivo, estructura en sí. ¿vale? Y luego, bueno, tenemos todo el tema de velcros. Voy a Mm. hacerlo porque para que lo podáis ver Sí, más para la parte de visual, los cierres. ¿vale? Estos son velcros, a ver, perdón. Ah, Aquí está. Estaba bien pegado. señores. La parte de los cierres de la pierna son velcros independientes. Esto es un velcro de buena calidad, pero es la parte realmente, aprovechando el tema del mantenimiento, el tema de los velcros es la parte que más puede sufrir con el tiempo. Al final un velcro, por muy bueno que sea, se desgasta. Entonces nosotros en ese sentido Tenemos recambios aquí. tenemos Para todas las recambios sin partes ningún que son problema. pequeñitas en ese sentido, hay recambios. Además, damos garantía en el producto. Lo que es la estructura principal, al final es una estructura muy firme, no tiene que dar ningún problema. La parte de acolchado es igual, eso ya cuando lo veáis en persona, pero es un acolchado de muy buena calidad. Y los velcros, que es la única parte que sí que es verdad que puede dar problemas, lo que hemos hecho, hemos pedido velcros. Aparte, y ya está. Y si se necesita un recambio de un velcro, se manda. Al igual que, por ejemplo, el tema de la batería, perdón. Espera. No Mm. lo hemos mostrado, pero la batería va incorporada de manera independiente. Yo la acabo de retirar del exoesqueleto, esto se carga de manera independiente, ¿vale? Y luego se vuelve a colocar en el lateral. Va con un imán y es muy cómoda. Las baterías lo mismo. Iremos incorporando baterías por si la gente también quiere comprar baterías extra, pero cualquier daño que haya con la batería se puede hacer un recambio sin problema. Aprovecho aquí también para comentar, el exoesqueleto nos pregunta mucho el tema de la talla. Porque claro, hay personas un poco más rellenitas, personas más flacas, más altas, más bajas. Esto es importante. Nosotros tenemos diferentes tallas, ¿vale? El exoesqueleto puede ser una talla S, una talla M, una talla L o XL, dependiendo. Entonces, contamos con la talla de circunferencia de cintura, que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y luego, a su vez, y más importante, la palanca que se acopla a la zona de la pierna tiene también su propia talla. Entonces, a la hora de comprarlo, siempre preguntamos altura de la persona y preguntamos también cuánto mide desde la zona de la cadera hasta la rodilla, porque es muy importante que el acople en la pierna quede justo por encima de la rodilla para que la palanca sea buena. Si la palanca de la pierna es demasiado larga, no nos va a dar la asistencia correcta. Y si se queda demasiado corta, la palanca va a ser muy corta y tampoco nos va a ofrecer la asistencia que tiene que ofrecer. Entonces, esto es una cosa que también siempre pedimos, el tema de las medidas. Sí, Al final hemos ido aprendiendo con el tiempo y hemos enviado algunos exoesqueletos sin tener en cuenta la talla y luego nos ha tocado cambiarlos. exacto. Respecto a haber visto más preguntas, la Sí, fabricación es el Zen en China, que es el área más tecnológica de innovación que hay allí en China, toda ese área. Y la fabricación se hace allí entera. Respecto a las homologaciones, tiene el certificado europeo para comercializarlo y no habría problema en llevarlo tampoco en el tema de lo del avión. ¿Vale? Y he visto alguna más, pero se me ha olvidado. Es sí. que van saliendo, las voy leyendo. A ver, si quiere, la gente que quiera preguntar, que se abra el micro directamente He y visto una pregunten respecto a si son más trayectos cómodos. cortos en silla de ruedas, ¿vale? Sí, Si va en silla de ruedas, hemos tenido casos que van en silla de ruedas y hacen trayectos cortos y le ha venido bien, y otros que no les ha venido bien, porque aquí también depende de
mucho de la patología. Si es una patología que se fatiga muy rápido y por eso normalmente cada vez que sale a la calle a hacer trayectos largos prefiere ir en silla de ruedas para que no, al no tener ese problema de fatiga y luego ya no poder seguir, en esos casos, por ejemplo, como te quita un poco de esfuerzo en cada paso realmente, ayuda a que los trayectos puedan ser más largos. Entonces, en esos casos, sí que suele ir bien, pero claro, los casos que van en silla de ruedas por una debilidad muy grande, ahí no. Una cosa es una fatiga general y otra cosa es una debilidad, pues que no tengo control por ejemplo, el lado derecho y no puedo caminar bien. Vale, aprovecho aquí también. La silla de ruedas me recuerda una pregunta que a mí me hacen mucho cuando estoy asesorando sobre el exoesqueleto y es si lo puedo llevar mientras estoy sentado. Por ejemplo, una persona que hace poquito estaba hablando con él, un hombre que hace trayectos con el coche, entonces él necesitaba llevarlo mientras conducía, bajarse del coche, ir hasta el maletero, sacar la silla de ruedas, ponerse en la silla de ruedas otro rato y luego caminar. Digamos que va combinando un poquito y quería tener claro el hombre si podía llevarlo mientras estaba sentado. Aquí lo que le dije yo es que era el primer caso que me preguntaba esto. Al final lo acabó adquiriendo y no ha tenido problema. De hecho, hace poquito hablé con él. No es algo que sea incómodo cuando vamos sentados. Simplemente hay que tener en cuenta que en la zona de la lumbar pues tiene el motor Tiene la incorporado. caja. No es lo más confortable del mundo en ese sentido. No es para llevarlo sentado durante 2 horas. Pero si tenemos que hacer trayectos, si tenemos que estar en la silla de ruedas y hacer transiciones, el exoesqueleto se puede llevar colocado sin ningún tipo de problema. Incluso si tuviéramos que hacer un trayecto en moto y queremos llevar el exoesqueleto puesto, se puede llevar sin problema. No, en ese sentido no hay ningún Al problema. final son a ambos lados unos 4 o 5 centímetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, dos cajitas así. Y en la parte de atrás igual, 4 o 5 centímetros la caja de atrás. Entonces no es cómodo, pero tampoco no es tan voluminoso como para que no se pueda llevar sentado. Tampoco es cómodo realmente. Mm. Creo que ha preguntado por la autonomía, como ha comentado mi compañero Kae, son 20 kilómetros de autonomía lo que tienen. Ahí la batería también depende. Si te pones la asistencia al máximo en los dos lados, pues lógicamente se reduce un poco la autonomía. Y si vas con un modo estándar muy sencillo, pues tiene más autonomía en sí. Pero bueno, es una autonomía bastante grande y además, de hecho, las baterías ya habéis visto, es una batería así, se podría llevar un recambio, que también vamos a tener recambios aquí, para que se pueda comprar una batería extra. En caso de que digas, oye, yo voy a trayectos muy, muy largos. Normalmente, por ahora no se ha dado el caso de que necesite una batería extra, porque al final, como hemos comentado, hay ciertas limitaciones de movimiento y te ayuda, pero no suele ser un problema el decir, voy a estar todo el día fuera, no lo voy a poder cargar. No hay un problema porque la verdad que dura, aunque estés todo el día fuera, si son trayectos cortos lo que vas haciendo, no hay Sí, problema. vamos a ver por orden un momento. Es que nosotros tenemos una problemática que es el tema de levantarte y sentarte, por ejemplo, de una silla o hacer una transferencia, por ejemplo. ¿Te Mm. ayudaría, por ejemplo, a levantarte y a sentarte de una silla o hacer transferencias? Bien, aquí, como hemos dicho, el exoesqueleto lo que nos aporta es fuerza a la hora de la flexión de la cadera. Entonces, si estamos sentados y tenemos que transicionar a estar en bipedestación, a estar de pie, en el gesto de ponernos de pie no nos ayuda, porque eso es un gesto de extensión. Ahí estamos activando toda la musculatura del glúteo y no nos va a ayudar en ese sentido. A la hora de sentarnos, yo ahí sí que le veo un poquito más de estabilidad que nos puede aportar. Pero realmente no es un dispositivo que esté pensado para transicionar de sentado a de pie. Al igual manera, por ejemplo, llevándolo a las escaleras, te ayuda en el gesto de levantar la pierna para subir al siguiente escalón, pero una vez tenemos apoyado el pie en el escalón y vamos a subir, eso es un gesto de extensión. Ahí no nos ayudaría, ¿vale? No sé si he Va- respondido o no. Vale, José dice que a ver, si la pierna no tiene mucha fuerza para subir un peldaño, lo que acabas de decir, ¿no? El exoesqueleto puede suplir esa debilidad. Si tiene el inicio del movimiento, yo creo, ahí hay que ver cada caso, pero si tiene el inicio del movimiento, sí que sería uno de los casos que puede ser de utilidad. Porque solo con el hecho incluso de prácticamente inclinarte, si le pones la asistencia en uno de los parámetros que es la elevación prácticamente muy fuerte, en el momento que detecta la inclinación de tronco, hace el gesto de empuje aquí en la pierna. Es que, bueno, creo que antes no Sí. se veía del todo. En el momento que tú inicias el gesto ya solo desde la cadera, te ayuda a hacer el gesto aquí. Entonces ahí es uno de los casos que hemos visto, por ejemplo, el de las escaleras que ha comentado Sí. Kai, que ese es uno de los vídeos que subimos.
que puede ser de utilidad en ese caso. Y luego hay un punto añadido a esto y es que aunque no nos ayude en la parte de extensión, es decir, en la parte del impulso cuando ya tenemos el pie apoyado, si la persona tiene buena estabilidad, tenemos una inercia también. En ese sentido sí que nos va a ayudar. No es lo mismo estar en seco e intentar subir un escalón que tener estabilidad, ir subiendo escalones y ahí nos va a ayudar en las dos fases, a la hora de subir el pie y a la hora de hacer la fuerza hacia el otro escalón. Porque el algoritmo que tiene incorporado nos da una inercia de movimiento aunque no queramos. Es decir, ahí es donde realmente notamos la fuerza del exoesqueleto. ¿Vale? Entonces, es un poco complicado porque habría que ver cada perfil en concreto. ¿Vale? Entonces, en este caso depende, vamos a decir. Y Sí, una con cosita, respecto, cuando habláis de, perdona, cuando habláis de inclinación hacia adelante, nosotros muchas veces nos inclinamos lateral. Hacemos un péndulo o Mm. bueno, las palancas, que eso mueve el mundo, ¿no? Entonces, yo no sé si eso también lo puede detectar, porque a veces podemos hacer más el lateral que hacia adelante. Ya, Vale. normalmente suele ser el gesto lo que es más frontal realmente. Ahí suele ser lo que es más Sí, frontal. yo Lo que pasa que mi, ahí... mi experiencia personal, porque sí que se ha dado el caso de algunos pacientes que lo han probado y tenían esa inercia lateral, sirve más de ayuda que no ayudarnos. Es decir, la guía que te ofrece para ir recto te mejora el patrón de marcha en ese sentido. Entonces, yo aquí lo que he notado es que sí que ayuda bastante, Mm. ¿vale? Siempre y cuando, claro, el balanceo no nos vayamos de equilibrio. Es decir, si es un balanceo controlado, el exoesqueleto, como va en línea recta, te obliga a no realizar tanto ese balanceo. Y luego tiene otro punto y es que podemos ofrecer fuerza contralateral en uno de los motores si le damos asistencia en la otra pierna. Voy a intentar explicarme mejor. Si se da el caso de que en una de las piernas necesitamos poner más fuerza, lo que podemos hacer es poner fuerza contralateral de ajuste en la otra cadera Para evitar esa para evitar la inclinación. inclinación. Sí. ¿Vale? Esto es un poco difícil de explicar a lo Sí, mejor, pero a ver, si tú normalmente sueles inclinar hacia el lado izquierdo, porque la falta lo tienes en este lado derecho, tú puedes poner la asistencia en el lado derecho y fuerza contralateral, que lo que viene a ser es que cuando tú vas a hacer el gesto con la derecha, este lo que te ejerza es una fuerza para equilibrar, Eso simplemente, es. no en el movimiento en sí. Eso es un poco más difícil de explicar verbalmente, pero bueno, eso en persona se ajusta el parámetro en sí. Han preguntado también que si es fácil de poner. Si quieres, pásamelo y Sí, lo podemos vemos hacer cómo una se pone. demostración justo. Claro. A ver que se vea bien la pantalla. Sí, lo podréis probar en el Congreso, ¿vale? Normalmente, mira, aquí ya lo tenemos con el tema de los tirantes puestos, Ah, ¿vale? Pero bueno, si la persona, normalmente se ponen aquí los tirantes para que sea más fácil, ¿vale? Entonces, simplemente lo abrimos, ponemos ¿vale? un tirante, ponemos el otro tirante para que no se nos caiga y ahora aquí ya quedaría. Aquí Y se entonces abrocha cerramos por parte delante y ya está. y luego se ancla en la zona de las piernas. Eso es. Mira. Ponemos el cierre y entonces aquí ya lo tendríamos en la pierna. Y bueno, y la otra también. Abrimos los velcros. En caso de hacerlo sentado, también lo puedes poner sentado con los velcros. Y ya está. Y luego lo ajustaríamos aquí de la cadera para que quede bien fijo. Y ahora mismo ya lo llevo puesto. ¿Vale? Si estamos solos, lo que yo digo siempre es, te lo pones enfrente, pones primero los tirantes y entonces ya te lo ajustas. ¿Vale? Sí que hay algo que es un ajuste que hay que hacer al principio. Si veis aquí, por ejemplo, tiene Se te ve. dos pestañitas, ¿se me viene? Sí. Tiene dos pestañitas para abrirlas y poder ajustar esto de la cadera. No, ¿Vale? Si os perfecto. fijáis aquí a nivel ancho, yo ya lo tengo perfecto, no me sobra ningún hueco, pero en caso de que necesitara más o menos, dale tú si quieres. Bien, por ejemplo, esto es una talla L. La talla L tiene su medida, pero si necesitáramos abrir un poco más, simplemente abrimos estas pestañitas de aquí y podemos hacerlo un poco más ancho o apretarlo, ¿vale? Y lo volvemos a anclar. Entonces, de esta manera podemos adaptar incluso un poco más a la persona. Eso es. Normalmente esto se hace la primera vez y luego ya para poner y quitar, pues ya directamente va ajustado y solo lo ajustas de aquí dentro. Y luego para quitarlo, lo abres, quitas los velcros y ya está. Y realmente ya no lo llevo puesto, solo está colgando con la parte de los tirantes y lo quitamos. ¿Vale?
Entonces, normalmente, pues si aquí porque me ha ayudado cae, pero como veis, tienes tirantes. Si lo pones enfrente de ti, tú lo puedes poner el tirante como si fuera una camiseta y el otro, y luego ya te lo ajustas. Muy sencillo, la verdad. Estando solo, ponérselo sentado sería Sí, lo pones lo sentado más encima de la mesa, te lo pones y fuera. No sé si han preguntado más cosas que como hemos estado no he visto No. la pantalla. Sí, hay una pregunta respecto al tema de la estabilidad, que Mm. si tienes una pérdida leve de equilibrio, te ayudaría o te proporcionaría algo de estabilidad. Bueno, respondo yo si quieres. Sí, Aquí, dale. cuando tenemos una pérdida leve del equilibrio, el exoesqueleto, como decía, no te da estabilidad, sino que te ofrece fuerza extra. La persona tiene que ser capaz de absorber y de controlar esa fuerza. Entonces, no te va a mejorar el equilibrio en ese sentido. La persona lo tiene que tener. Hay un punto y es que sí que nos ofrece cierta estructura, ¿vale? Porque el simple hecho de llevarlo puesto, de anclarlo a los hombros y, y de tenerlo anclado a la lumbar, a la persona le da cierta seguridad. Pero a la hora de movernos, tenemos que tener el equilibrio de manera independiente, o con un bastón o con un andador. Pero el exoesqueleto no te ofrece equilibrio, te ofrece fuerza, te Está enfocado ofrece al movimiento. asistencia. Está enfocado al movimiento principalmente. Exactamente. Mm. Ujú. Vale, pregunta también Maite que si alguien que usa corsé, un corsé ortopédico, podría usarlo. Yo creo que en este caso no habría Sí, problema de con el corsé. hecho, de hecho le hemos enviado uno de los primeros que enviamos fue a una mujer que llevaba un corsé desde el cuello hasta la zona lumbar por una operación que le habían hecho de columna. No interfiere porque realmente como esto se coloca de manera externa, a no ser que sea un tipo de corsé muy voluminoso, vamos a decir, no tiene por qué haber problema. No, no hay problema. Sí que se podría utilizar. Buenas noches. Mi nombre es Amadeo. Os quería preguntar una cosa. Mm. Una vez que se compra esto, ¿lo ajustáis vosotros? ¿Lo ajusta un técnico o lo ajusta el mismo paciente? Bien, aquí cuando se hace la compra, nosotros lo que hacemos es enviar el exoesqueleto al domicilio de la persona y una vez le llega, se lo tiene que colocar la persona. ¿Nosotros qué ofrecemos? Por una parte, un protocolo de activación, por llevarlo y bajarlo a tierra, es un PDF donde está explicado básicamente todo lo que acabamos de explicar en el webinar, desde cómo colocarlo hasta cómo utilizar la aplicación. Y luego realmente lo que estamos haciendo nosotros es de manera personalizada hacer una llamada o una videollamada con la persona y resolver dudas en el momento, ¿vale? Porque es verdad que es una cosa muy sencilla de utilizar y una vez la persona entiende cómo funciona la aplicación, que es muy sencilla, no necesitas realmente de un profesional. Pero en esa parte inicial, cuando lo vas a comenzar a utilizar, Mm. sí que Te si es llega y son dudas, son pero por dudas. ahí Entonces, están. se puede realizar en ese sentido una videollamada sin ningún problema y se resuelven dudas. También por esa parte estamos intentando crear esa red de profesionales y de ortopedias que puedan tener el producto y a los que se pueda acercar la persona, Mm. ¿vale? Y poquito a poco lo vamos logrando. Pero de momento, realmente, como estamos siendo capaces de filtrar bien el público al que nos dirigimos, con un simple asesoramiento a través de videollamada, suele estar bastante bien. Aquí la cosa es dar más con el tipo de paciente al que le va a ser de ayuda, Sí. más que con el asesoramiento posterior a la venta, porque no es muy complicado realmente. ¿Vale? Muchas gracias. No, a ti. Hacia Argentina. Los envíos internacionales están siendo, sobre todo en Latinoamérica, en toda Europa enviamos, pero Latinoamérica por ahora, salvo que la persona eh, sepa hacer la gestión en aduana, eso es algo más problemático, no estamos enviando ahora. ¿Por qué? Yo, por experiencia, porque en las aduanas de Argentina, México, Paraguay, nos ha pasado que nosotros no podemos enviar que se llama en Delivery Duty Paid, que es que te llegue hasta tu casa, llega a la aduana y hay que hacer unas documentaciones en aduana. Y eso lo tiene que hacer la persona que lo recibe. Y estamos viendo que hay problemas y preferimos, como lo que volvemos a decir, las unidades que tenemos son limitadas. Es un riesgo también mandar uno que al final esté en aduanas un tiempo, está ahí parado, al final lo recibe o no lo recibe. En caso de que lo cojan aquí en España y se lo lleven presencial, no sería un problema.
pero ahora mismo no hacemos envíos a Latinoamérica. En Europa sí. A colación de esto, se me ha pasado antes que Alicia preguntaba si no hay ningún problema a la hora de subirlo al avión, si te ponen algún... En principio no debe haber problema. En principio no debe haber problema. No, a lo mejor por el tema de la batería tendría que ser algo que se facture. Habría que verlo. Pero no, al avión puede subir, Mm. eso 100% porque realmente no tiene nada extraño. Lo que a mí me surge aquí la duda es si tendría que ir, si puede ir encima del avión o facturarse, pero en principio encima del avión tendría que ir sin problema en lo que es en cabina. A nivel de baterías, por ejemplo, otro de los dispositivos que tenemos, que es la bota de presoterapia, tiene una pantalla y unas baterías más potentes y las llevan en vuelos y no ha habido problema. Mm. No debe Sí, haber en problema. principio no debería de haber ningún problema. A ver, para que me entere yo bien. Eh, entonces, vais a dar un teléfono, un sitio, porque a lo mejor al congreso yo no puedo ir esta vez, ¿sabes? Pero Mm. un sitio donde un teléfono, que deis luego una dirección y a lo mejor con un simple vídeo y que vierais a las personas, por ejemplo, yo te marco, mira cómo voy y tal. Y luego con un asesoramiento, lo que tú has dicho, aunque sea por videollamada, pues yo creo que estoy ahí, pero Eso cae esa pupa ahí Mira, os contigo. comento, justamente. Nosotros lo que hacemos ahora cuando alguien está interesado, o lo que estamos haciendo en el día a día, la persona nos contacta, ¿vale? Yo ahora, como has dicho, os voy a dejar un número de teléfono. Al quien esté interesado, se puede poner en contacto. Lo que yo voy a necesitar, en este caso, para facilitar y agilizar el proceso, un breve audio o un texto contando un poquito la situación, ¿vale? Que le gustaría a la persona mejorar en ese sentido con el exoesqueleto, si tiene estabilidad, si no tiene estabilidad. Yo ahí abierto a escuchar, tengo tiempo y voy escuchando detenidamente, ¿vale? Entonces ya sea un audio o un texto con una situación inicial para contextualizarme a mí y saber lo que tengo delante. Y luego, si podemos enviar directamente, esto lo voy a agradecer mucho, un vídeo en el que se os vea caminando de frente, de manera lateral y por detrás, eso sería perfecto. No hace falta que sea un vídeo de 1 minuto. Con un vídeo de 10 segundos por delante, 10 segundos por detrás y lateral, lo tenemos. Yo con eso voy a ser capaz de darme, yo y mi equipo vamos a ser capaces de darnos cuenta muy rápidamente de si puede ser de ayuda y hasta qué punto. A partir de aquí lo vemos y oye, hacemos una llamada y comenzamos a asesorar si vemos que tiene sentido y si creemos que no va a ser de ayuda, pues lo comunicamos y ya estaría. Eso va a ser el proceso, ¿vale? Nosotros personalmente, si alguien se quisiera acercar y cree que cumple con las características, estamos en Alicante, como hemos dicho. Vamos a dejar también la dirección para ahorrarnos, digamos, a lo mejor kilómetros a lo tonto, se puede hacer de la misma manera. Oye, Caetano, Miguel, quiero ir de manera presencial. Os envío aquí mi vídeo, lo valoramos como un primer filtro y a partir de ahí, si vemos que tiene sentido y lo queréis probar de manera presencial, podéis venir aquí a Alicante a la oficina sin ningún problema. Nosotros encantados, ¿vale? Entonces, ahora luego cuando terminemos os dejamos la dirección y el número de teléfono. Sí, Respecto a de la todas fecha maneras, de promoción que ¿hasta qué fecha ofrecemos la oferta para ellos? Para toda la gente que haya estado aquí presente hoy, vamos a dejar una promoción de 3 semanas, ¿vale? A partir de estas 3 semanas, la gente que forme parte de la asociación va a tener luego un descuento que hablaremos con Victoria después del webinar y también tendrán un pequeño descuento, pero esta condición especial del descuento que hemos dicho más el regalo, vamos a dejarlo 3 semanas abierto el plazo. Así también hay tiempo para que podáis hablar con él, ver el caso, que esas cosas, no hay prisa para esas cosas No, realmente. Quería preguntaros, mi nombre es Adolfo, muy buenas. 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 Quería preguntaros si estáis trabajando con otros dispositivos que puedan incluir el control de rodillas. Justo es el siguiente que tengo en mente. Aún Va- no, porque aún no lo he encontrado, el que me gusta, pero estoy en búsqueda activa, la verdad. No te puedo decir fechas, pero sí que mi idea es traer uno de rodilla. Es el siguiente que, de hecho, que tengo planteado. De acuerdo, muchas gracias. No, gracias a ti, Alex. entonces entiendo que se podrían combinar, digamos, el de cadera con uno de rodilla o serían Aquí he visto incompatibles. dos cosas. Hay una opción de traer dispositivos separados y luego la otra opción es un dispositivo integrado que lleve todo. Es cierto que el que lleva cadera y rodilla
es un dispositivo bastante más complejo y creo que rompe un poco la línea en la que en esa facilidad ya son casos más complejos que realmente que necesitan mucha, mucha ayuda. Entonces, a lo mejor no sé si son nuestros casos. Realmente nosotros estamos ya enfocados en una fase más final, por ahora por secciones, por decirlo así. Entonces, hay que sean cadera y rodillas, sí. Lo que pasa es que son más complejos a nivel de aplicación y son más complejos a nivel de dispositivo, unos precios mucho más elevados y casos también más complejos en los que nosotros a lo mejor no, ahora no estamos para ir en esos casos. La idea ahora es buscar más por secciones y ver casos en los que de manera más independiente puedan ser útiles. Entonces, por ahora mi idea, mi enfoque es cadera, que ya lo tenemos, el siguiente es rodilla y el siguiente es tobillo, el otro que había pensado. Aquí en este caso, tal vez lo que podemos llegar a combinar muy bien es la cadera con el tobillo, por ejemplo, porque son dos partes independientes. A la hora de traer un exoesqueleto de rodilla, seguramente no se pueda combinar con uno de cadera porque van a interferir a la hora de colocarlo Al enganche es un poco al enganche. distinto. Pero uno de tobillo, si llegamos a traer con el de cadera, probablemente sea una buena combinación. En ese sentido, sí. Además, los de rodilla y tobillo, sí que la idea también es traerlos independientes, porque el de cadera, por ejemplo, viene completo en cadera. Puede haber casos en el que solo necesiten una ayuda en una asistencia en un tobillo. Entonces, poder traer independientemente por articulación, un poco el enfoque siguiente que quiero hacer. Ujú. Pues no sé si no hay más Nosotros, preguntas. Ahora Isabel, además de si la quieres cadera, ir. solemos, sí, que además de la cadera solemos tener el pie equino, que no es exactamente Justo. el Exactamente. tobillo, pero claro, sí. Una de las dudas que se nos plantean es si vamos a subir la cadera, pero seguimos arrastrando el pie, porque A nos ver, tenemos es que afectado para el la pie, bueno, cadera. primero por eso quiero buscar uno de tobillo, enfocarlo, porque son los casos que más útiles hemos visto, pero es cierto que desde el gesto de la cadera, es donde más se trabaja normalmente es Arriba. para la elevación de la cadera, para poder hacer el gesto correcto del pie. Entonces, desde la cadera, los casos que más está sirviendo, sinceramente, son los de pie equino, porque te está ayudando, asistiendo en la parte de la cadera y levantas más. Entonces, ayuda a que no tropieces tanto en ese sentido. Y Bueno, luego, bueno, lo que hemos visto también es que la gente lo está combinando con, bueno, Con con ortesis. con la Sí, ortesis o con el foot up que utilizan ya en su día a día. Es totalmente combinable. claro. Aquí no hay ningún tipo de interferencia. claro, claro, claro. Yo lo Mm, tuve que dejar porque no subía la cadera. Pero si pongo el foot justo. up o el antequino y luego, mira, me he deshecho de él, perdón, y luego subes la cadera, lo tienes solucionado. Claro, Ahí Exacto, estaría. exacto, De pues. hecho, el ejemplo que comentaba antes del chico que vino Mm. y tropezaba con el pie, yo creo que en su día a día me comentó que le gustaría combinarlo y se puede combinar, aquí claro, no hay claro. problema, porque son, digamos, dos extremidades que están separadas, a nivel de dispositivo se pueden llevar juntas sin problema. Si la persona está cómoda y le sirve, Ujú. sin ningún problema. Respecto a la personalización que ha comentado, creo que ese tipo de casos al final son casos más complejos en los que ahora mismo no podemos llegar a una personalización del dispositivo. Lo que podemos llegar es a esa recogida. La personalización viene dada con la aplicación, eso sí, para los parámetros de derecha e izquierda, de más elevación, menos ritmo, pero en un caso concreto que requiera personalizar un dispositivo entero, ahí no estamos preparados, sinceramente, para eso. No sé, si hay más preguntas. Bueno, yo he ido contestando las que he visto que han ido saliendo. No sé si alguna se nos ha quedado atrasado o algo. ¿Ya he Sí, contestado? sí. Muy bien. Vale, Bueno, De habría. pues todos modos, bueno, si. también quiero decir, si luego hay preguntas que le surjan a alguien después del webinar, se lo pueden comunicar a... Bueno, vamos a dejar el número, que lo podéis comunicar Eso es. directamente al número de teléfono y os vamos respondiendo. Indicarnos Sí, también sí. que venís de la asociación. Recibimos un volumen bastante grande, pero así que también puede identificaros rápido, ¿vale? Entonces, cuando él os deje el contacto, eh, indicarnos también vuestro nombre y que venís de la asociación, que estuvisteis en el webinar, también para que os identifiquemos rápido y así también, bueno, podamos daros el trato también. Exactamente. Sí, o si se pongan directamente con nosotros, también le O podemos con dar vosotros, nuestro Sí, yo contacto lo y que eso es. había pensado, luego respondiendo al hilo de correo electrónico con el que me estaba comunicando con Victoria, directamente le voy a dejar a ella
el número por ahí y la dirección también de nuestro centro, donde tenemos aquí la oficina por si alguno quiere venir de manera presencial. ¿Vale? Le pondré también un resumen de ese proceso que hemos comentado para que sea todo lo más fluido posible y bueno, ella ya que lo comunique. ¿Vale? Muy bien. Bueno, gracias a todos también por estar aquí con nosotros un jueves a las 8:30. No, hombre, las gracias a vosotros, que lo primero os molestáis en intentar mejorar la vida de la gente, ¿no? Y eso está genial. Estamos, yo creo que todos ansiosos, ¿no? Por saber si nos sirve o no y esperando que de una vez por todas la tecnología se haga accesible y la podamos tener en nuestro día a día. Totalmente, Totalmente. totalmente. Bueno, en Sevilla imagino que nos personificaremos ahí, Muchas gracias. Sí, y nos pondremos ya cara en persona. Y bueno, yo por mi parte sí, estoy sí. deseando que lo podáis probar y bueno, y que sobre todo que sirva de ayuda. Que sirva de ayuda y recoger mucha información, como hemos dicho. Y si no sirve de ayuda, por lo menos tener información para seguir mejorando y que en un futuro pueda Sí. servir de ayuda. Lo que no me ha quedado claro, habéis dicho que hace falta, que necesitáis que rellenemos un cuestionario, una serie de preguntas, ¿no? Bueno, no, Para esto recibir hacía un esa poco más. información. Hacía más referencia, nosotros ahora mismo, como tenemos inversión en publicidad para que nos entre gente interesada, esta gente que se interesa a través del canal de publicidad, lo que hacemos es que rellenan una serie de preguntas para nosotros poder ir filtrando un poco y que la gente que llegue pues ya cumpla con los parámetros que os estamos diciendo. En este caso no es necesario porque vamos a dejar directamente el número, Sí. os comunicáis mismamente a través de WhatsApp, os podéis comunicar. Oye, ponéis vuestro nombre, que venís de parte de la asociación y lo que hemos dicho, ¿vale? Un poquito contando la historia y el vídeo con las características que he dicho, que luego le dejaré también un resumen a Victoria para que lo comparta con todos. ¿Vale? Probablemente os atienda yo personalmente. Si no soy yo, puede ser también otro de mis compañeros, pero seguramente esté yo atendiendo personalmente a todo. Genial. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta así final? ¿Algo que decir? Este es el momento. El teléfono, que no se lo olvide. Sí, No os preocupéis, no os preocupéis. no, esto, bueno, Contactar con... se lo iba a decir, como he dicho, luego a Victoria le voy a contestar yo un correo electrónico y ella os compartirá el teléfono a todos. Eso es. Sí, de todas maneras, como compartiremos la grabación, en la comunicación que hagamos, pues pondremos todas las vías de contacto y demás. O sea, no os Genial, preocupéis por eso Fenomenal. porque estará todo en su sitio. genial. Muy bien, pues por Pues nuestra nada, parte ha muchas gracias. sido No, gracias a gracias a vosotros. Un vosotros placer. y ha sido un placer. Muchísimas gracias y bueno, con ganas de veros en Sevilla y de poderlo probar. No sé si tendremos que hacer una lista de la gente que se ponga a hacer una lista Igual de hay los que lo hay quieran que organizar probar un poco. Porque cada para caso lleva un poquito de organizarnos. tiempo al final. Sí, Sí, puede igual ser. estaría Lo bien trataremos. hacer una pequeña lista para ir un Yo poco más creo que ordenado. también con estos parámetros que hemos dicho, ¿no? Podremos organizar un poco, la gente se hará una idea de a quién le puede servir y también por esa parte pues nos vamos organizando. Gracias a vosotros. Hola, yo tengo una Publicaremos. pregunta. Sí. Habéis dicho que dejabais 3 semanas Ujú. y no podéis esperar hasta el congreso, así si la podemos probar y eso, por si es funcional o no. Que a lo mejor, Sí, bueno, a ver, yo realmente para mi hijo, tiene sentido, la verdad, sí. Sí, ¿cuándo es el congreso? No hay Que no lo problema. El sé. congreso es el Será 7 de marzo. 4 semanas. Vale, yo Sí, lo para digo por dejarlo hasta el eso, porque a lo congreso. mejor la prueba totalmente. y no le funciona y luego ya son trámites que se hacen de más. Sí, 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 sí. Sí, Sin vamos ningún a hacerlo de problema. esa manera, no hay ningún problema. De hecho, tiene todo el sentido del mundo. Mm. Vale, pues muchas gracias, muy No, amable. no, gracias a No, a vosotros. vosotros. Mm. Y, y ya publicaremos también la grabación para que la gente que no haya podido estar la pueda ver o si alguien quiere repetir o enseñar a alguien. Y bueno, pues nada, daros las gracias de verdad porque ha sido súper interesante, yo creo, para todos. Y Sí. con ganas de probar, ¿eh? Muchas ganas de probar, Totalmente, yo creo. totalmente. Totalmente. Pues un placer a todos y muy buenas noches. Muchas Estamos en gracias. Gracias. contacto. Hasta luego.